Gente bonita, una vez más nos congratulamos el equipo de la Avanzada Jurídica en presentarles un nuevo video, el cual es del tipo mini documental. Muchos de nosotros hemos visto alguna vez aquellas grandes producciones cinematográficas acerca de los gángsters. Entre tantas películas del tipo mafioso, indudablemente destaca una historia, misma que se divide en una trilogía, y hablamos de la obra del ítalo-americano Mario Puzo. Dicha obra, titulada El Padrino, fue llevada a la pantalla grande en 1972 por el director Francis Ford Coppola y fue protagonizada por actores que hoy día son verdaderas leyendas de la actuación, como Al Pacino, Robert De Niro y el polémico Marlon Brando. Y es el personaje que encarnó este último el que inspiró de alguna manera la realización de este video, ya que hurgando entre las ideas nos percatamos de que en México existió un personaje el cual pareciera que inspiró la creación del mismísimo Vito Corleone, y hablamos de Juan N. Guerra, quien por décadas se dice que controló distintas actividades delictivas en la frontera norte de México y quien se presume fue el fundador de uno de los cárteles dedicados al trasiego de enervantes, organización la cual hoy día sigue activa. Así es que, sin más, acompáñenos a conocer la historia de Juan Nepomuceno Guerra, el padrino de Matamoros. El hijo de Plácido Guerra Lerma y Eloísa Cárdenas dio su primer respiro a esta vida un 18 de julio de 1915 en la ciudad de Matamoros, en el estado de Tamaulipas, en México, aunque respecto a la fecha y lugar de su nacimiento nos percatamos que hay algunas discrepancias, ya que según el doctor Carlos León Landeros, quien dice ser vástago de Nepomuceno Guerra, mencionó que el protagonista de este video nació en el poblado de Las Prietas, en el condado de Cameron, en el estado de Texas, en Estados Unidos. Pero nosotros personalmente no creemos esta versión, debido a que esta persona dio declaraciones que contienen discordancias acerca de la vida de Guerra Cárdenas. Inclusive, hay quienes afirman que nació un 6 de enero de 1915, cosa que tampoco creemos, ya que por palabras de personas que sostuvieron amistad con Juan Nepomuceno, coinciden que, en efecto, nació un 15 de julio de 1915. De la infancia y vida cotidiana en esa etapa no se tienen datos. Sin embargo, se cuenta que inició su carrera delictiva a muy temprana edad, no pasaba de los 14 años. Esto en la banda de pasadores, la cual era liderada por un personaje el cual llevaba por nombre Virgilio Barrera. El fuerte del negocio de Barrera era la marihuana y la goma de opio, así como el alcohol. El modo de operar era sencillo, ya que tranquilamente en esos tiempos podían pasar los estupefacientes atravesando el río Bravo nadando o simplemente caminando. Se presume que Juan N. Guerra se volvió bastante hábil, pues es bien sabido que a pesar de ser tan joven, a Juan Nepomuceno lo que le sobraba era valor, audacia e inteligencia, virtudes que le acompañarían toda su vida. En 1929, Virgilio Barrera fue detenido y se dice que fue enviado a las legendarias Islas Marías, poniendo así fin a su carrera delictiva, y es cuando Guerra Cárdenas
de entonces 14 años, con la ayuda de sus hermanos que, según los datos de la investigación para la creación de este material, llevaban los nombres de Arturo y Roberto. Juntos siguen trabajando en el trasiego de alcohol y enervantes como lo hacía Virgilio. En esta etapa, Guerra Cárdenas comienza a hacer negociaciones con un personaje, el cual es considerado como una leyenda del mundo de Lampa, y hablamos de nada más ni menos que de Alphonse Gabriel Capone, mejor conocido como Al Capone, el máximo jefe de la mafia en Chicago. Pero, ¿por qué eran socios? Pues resulta que en los años 20 en Estados Unidos, digamos que se comenzó a manifestar un tipo de degradación social, ya que los incidentes violentos en las calles, violaciones y demás comportamientos que se consideraban inapropiados y hasta delitos, tenían su origen en el consumo de alcohol. Esto según los líderes religiosos y asociaciones defensoras de las buenas costumbres. Asimismo, los líderes sindicales relacionaban al alcohol con el atraso del desarrollo económico de la clase obrera. Por lo tanto, el licor era el culpable de la pobreza en el país. Por tal motivo, el 17 de enero de 1917 entró en vigor la Ley Volstead, mejor conocida como la Ley Seca. Por lo tanto, a partir de esa fecha, el alcohol era ilegal en prácticamente toda la Unión Americana. Al ser prohibido y existir la demanda, la bebida comenzó a cotizarse, y es cuando personajes como Al Capone vieron la oportunidad perfecta para enriquecerse. Algunas personas fabricaban alcohol de manera clandestina, pero al verse superados por la demanda, buscaban introducir la bebida etílica de contrabando, y es cuando el jefe mafioso de Chicago contacta al joven Juan Nepomuceno Guerra, quien se vuelve uno de sus principales proveedores. El hecho de que la prohibición del licor en Estados Unidos fue suspendida de ninguna manera impidió que Juan N. Guerra continuara con sus actividades en el contrabando, tanto de licor, estupefacientes e inclusive armas y municiones. Por sus actividades, los Guerra Cárdenas comenzaron a tener cierto poder adquisitivo, por lo que se presume el mismo Juan N. Guerra, muy al estilo de Vito Corleone, comenzó a ayudar a quien se le acercaba y a quien podía. Vaya, por lo que se cuenta, Guerra Cárdenas desde entonces fue un hombre generoso y por lo tanto querido por mucha gente en Matamoros y otras regiones de Tamaulipas. Al mismo tiempo que desarrollaba sus actividades ilegales, tejía una red de protección para sus negocios, comprando policías municipales, estatales y administradores de aduanas. Eso en un principio. Con el tiempo, le llegó al precio a alcaldes, procuradores de justicia, dirigentes locales del entonces único partido, e inclusive con el gobernador en turno en el estado de Tamaulipas. De facto, a manera de mito, hay quienes afirman que tenía tanto poder en la frontera que si alguien quería pasar alguna mercancía por el puente internacional Brownsville-Matamoros, ya sea llevar o traer, primero tenían que consultarlo con Juan N. Guerra, y él, al momento de dar su aprobación, contestaba: si cabe, por el puente pasa. Respecto a su vida personal, se sabe que aproximadamente en 1942, contando con 27 años, contrajo matrimonio con Gloria Landeros, quien en ese entonces
contaba con la edad de 18 años. Con ella procrearía 5 hijos. Se cuenta que Gloria Landeros Olivera gozaba de cierto reconocimiento social, pues había sido actriz, y sus padres, Carlos Landeros y María Teresa Olivera de Landeros, eran dueños de una compañía teatral que había hecho presentaciones en toda la República. Se dice que Gloria y Juan se conocieron alguna vez que ella fue a dar una actuación en Matamoros, desde luego con la empresa de su padre. Posiblemente a razón de las caravanas de artistas, como se les llamaba a las giras, Gloria Landeros conoció a muchos artistas, con los cuales había entablado amistad. El día 7 de julio de 1947, en Matamoros, Tamaulipas, ocurrió un suceso que consternaría a la sociedad de la hoy ciudad fronteriza, pues aquel fatídico día, Gloria Landeros perdería la vida a la corta edad de 23 años. Esto frente a sus padres e hijos, cuyas edades oscilaban entre los 4 años y los 2 meses de edad. ¿Cuál fue la causa del deceso? Lo que causó el fallecimiento de la ex artista fue un disparo de bala. El autor del crimen, nada más ni menos que su propio esposo, Juan Nepomuceno Guerra Cárdenas. El motivo: se ha señalado que todo se desencadenó por un arranque de celos por parte del capo. ¿Cómo ocurrieron los hechos? Se cuenta que un artista que mantenía una amistad con Gloria llegó a Matamoros por motivo de una gira. El artista, se sabe, fue uno de los más grandes cómicos en México, y nos referimos a nada más ni menos que al actor y bailarín nativo del barrio Bravo, Adalberto Martínez Resortes, quien fue a visitar a su amiga en el domicilio de esta. Se dice que al encontrar al histrión platicando con su mujer, Guerra Cárdenas sacó su arma y comenzaron los reproches por parte del padrino. Gloria Landeros supuestamente le gritó: ¡Mátame, cobarde! Acto seguido se escuchó una detonación y la bala se incrustó en la cabeza de la fémina. Lo anterior, según declaraciones de un testigo, la cual fue la trabajadora doméstica de los Guerra Landeros. Por el homicidio, Guerra Cárdenas fue detenido, pero fue puesto en libertad casi de manera inmediata, evidentemente debido a sus conexiones e influencias políticas. Respecto del por qué no pagó por el crimen, hay quienes afirman que sus abogados argumentaron legítima defensa y así recobró su libertad. Inclusive se manejó la versión de que el disparo fue accidental. El caso es que Juan N. Guerra siguió su vida y actividades de forma normal. Las influencias del padrino seguían creciendo, y es que, según se dice, fue gran amigo de una persona perteneciente al gabinete del presidente Adolfo López Mateos, y hablamos del político regiomontano Raúl Salinas Lozano, quien es el padre del personaje más controversial de la política contemporánea, el expresidente Carlos Salinas de Gortari. Este tipo de relaciones, desde luego, garantizaban que las actividades de Don Juan se desarrollaran sin problemas. Para esa época, y como dato curioso poco conocido de Don Juan, tuvo un acercamiento con un personaje que sería parte de la historia de la Hispanoamérica, y hablamos del líder y dictador comunista de origen cubano, Fidel Castro Ruz. ¿Cuál era la relación entre ambos? Primero, cabe aclarar
que esta parte de la historia para muchos sigue siendo un mito, para otros no, pero evidentemente usted juzgará de cierto o no. Como ya muchos sabemos, en la Cuba de los años 50, el presidente del país del Caribe era un señor de nombre Fulgencio Batista. En 1955, Fidel Castro salió prácticamente desterrado de Cuba, ya que se descubrió su plan para derrocar al gobierno de Batista. Ese es el motivo de su llegada a México. Para 1956, Fidel Castro y otros de sus compatriotas se trasladan al estado de Tamaulipas. Se dice que se instalaron en un rancho ubicado en la localidad de Abasolo, en donde entrenaba y capacitaba a los rebeldes cubanos. Desde luego que para llegar a su objetivo necesitaban herramientas, y la herramienta idónea para hacer una revolución son las armas. Es bien sabido que las armas que circulaban en México provenían de Estados Unidos, por lo que, según se cuenta, contactaron a un entonces famoso traficante de armas de nombre José Cruz Contreras. El problema es que aparentemente el padrino no tenía conocimiento de la operación. Señor, dicen que anda un grupo de cubanos comprando armas al otro lado y las están pasando por aquí. Le informó uno de los trabajadores a don Juan en la mesa principal del restaurante Piedras Negras. Mira, vete a ver quiénes son y me traes a ese tal Fidel. Le respondió don Juan. La primera vez que se reunieron Fidel Castro y el ya consolidado capo fue en el icónico restaurante Piedras Negras, propiedad del mismo Nepomuceno Guerra. Al encuentro, Fidel Castro llegó acompañado de su hermano Raúl Castro, así como del legendario guerrillero Camilo Cienfuegos y el mítico y legendario líder de origen argentino Ernesto Guevara de la Serna, mejor conocido como el Che Guevara. A raíz de esa reunión, que se convirtió en una extensa charla, surgió una larga amistad que perduraría por décadas, y es en esa reunión en donde don Juan acordó darle todas las facilidades al líder cubano para pasar las armas de Estados Unidos a México, de tal suerte que un líder del AMPA colaboró con la Revolución Cubana. Fueron muchas las historias que giran en torno a Juan N. Guerra, pero hay una muy en particular, ya que esta relaciona al mismo don Juan y al hijo de uno de los principales generales de la Revolución en México, y hablamos del mismísimo Pancho Villa. Se cuenta que Octavio Villa Cos, hijo del héroe revolucionario, tenía el rango de teniente coronel en el ejército, pero a principios de los años 60, el hijo de Pancho Villa tenía a su cargo un servicio de supervisión de las unidades de vigilancia aduanal. Según la versión oficial, Villa Cos confiscó un camión rotulado de la empresa cervecera Carta Blanca, pero en su interior contenía un cargamento de café. Otras personas aseguran que se trataban de estupefacientes. La intención era introducir a este país el vehículo descrito, el cual era propiedad de Roberto Guerra Cárdenas, hermano del padrino. Los hechos funestos dieron lugar un 14 de abril de 1960 en el entonces célebre restaurante Piedras Negras, el cual era propiedad de don Juan. Según se dice, Juan Nepomuceno le ofreció un soborno a Villa Cos para que liberara el camión y evidentemente trabajara para él, a lo que Octavio Villa se negó. Supuestamente se hicieron de palabras. En los actos estuvo relacionado un personaje al servicio de Guerra Cárdenas,
llamado Carlos García, a quien apodaban La Máquina. Al escuchar que Villacós amenazaba de muerte al padrino, La Máquina sacó su arma y percutió en contra del militar, causándole la muerte. Esto nos hace ver otra analogía entre el capo italiano y el oriundo de Tamaulipas, ya que como vemos, Juan N. Guerra tenía su propio Luca Brasi, o sea, su propio pistolero. Dile a Luca Brasi que venga. La Máquina fue detenido por el homicidio, el cual causó revuelo a nivel nacional. Posiblemente, Carlos García salió impune gracias a las influencias de su jefe. Aunque hay quienes afirman que el mismo Guerra Cárdenas le arrebató la vida al hijo del legendario Pancho Villa, pero la verdad, a ciencia cierta, no ha salido a la luz. Mas sin embargo, el padrino dominaba prácticamente toda la frontera noroeste del país, desde los burdeles, las tratas de blanca, las apuestas, el robo de vehículos y por supuesto, el tráfico. Todas sus actividades eran maquilladas con distintos negocios, en especial los restaurantes, de los cuales, como ya lo vimos, el más notable era el famoso Piedras Negras. Curiosamente, el personaje de Vito Corleone lo hizo de una manera similar, solo que en la película Corleone tenía una especie de importadora de aceite de olivo. Durante largo tiempo continuaron las operaciones de Don Juan, pero fue hasta mediados de la década de los 70 que la organización criminal de Juan Nepomuceno incursionó en el tráfico del nocivo pero popular estupefaciente polvo blanco. Pero, ¿por qué no lo había hecho anteriormente? Juan Nepomuceno consideraba que ese negocio los pondría en la mira de la Agencia de Control de Drogas estadounidense, la DEA, pensamiento muy similar al personaje ficticio de Don Corleone, el cual, cuando le hacen la misma proposición, se niega a aceptarla, solo que en la obra cinematográfica la propuesta viene de Virgil Solozzo, alias el Turco, y en la vida real la propuesta viene de su sobrino y protegido Juan García Ábrego, el cual es en realidad el fundador del Cartel del Golfo, como ahora se le conoce. La propuesta fue aceptada, pero bajo ciertas condiciones. La primera fue su rechazo a participar directamente en las negociaciones con los cárteles colombianos, trabajo que quedaría a cargo de García Ábrego, y la segunda solo permitiría utilizar las redes de transporte y de protección gubernamental para mover las drogas, pero no intentaría recuperar cargamentos decomisados ni indagaría lo que pasaría con ellos. No pasó mucho tiempo para que este nuevo negocio probara ser altamente redituable y se convirtió en la actividad predominante del grupo delictivo, a tal grado que se le empezó a llamar el Cartel de Matamoros. Mas sin embargo, posteriormente y hasta la actualidad se le conocería como el Cartel del Golfo, por sus vínculos con los carteles colombianos. Así es como, de ser el líder de su organización, pasó a ser como Don Vito Corleone, el consigliere. Es decir, en la película, Don Vito se convierte en algo así como un asesor o un consejero de su hijo Michael Corleone. Y lo mismo sucedió entre Don Juan N. Guerra y su sobrino Juan García Ábrego. Vaya, Juan N. Guerra sería algo así como el primer narco en jubilarse.
A mediados de los años 80, el cártel del Golfo ya estaba en condiciones de imponer a otros traficantes el pago de dinero por cada avioneta cargada con polvo que arribara a Matamoros, a cambio de que aquellos no tuvieran problemas con las autoridades. Las influencias de Don Juan seguían creciendo, ya que el hijo de su hermano Roberto Guerra Cárdenas, Jesús Roberto Guerra Velasco, sería electo presidente municipal de Matamoros en 1984, así como el hijo de Raúl Morales Farías, abogado de los hermanos Guerra. Es decir, Raúl Morales Cadena sería designado primer subprocurador general de justicia de Tamaulipas en 1987 y en 1993 Morales Cadena sería nombrado procurador general de justicia del estado. Precisamente a raíz del posicionamiento como presidente municipal de Matamoros del sobrino del padrino, se suscitó otro hecho funesto, autoría la cual le ha sido atribuida a Don Juan. Y es el homicidio de los periodistas Norma Moreno Figueroa y Ernesto Torrijos. Los hechos acontecieron un 17 de julio de 1986. Se dice que a la entrada del periódico El Popular, en donde ambos laboraban. Se cuenta que el cuerpo de Flores Torrijos presentaba alrededor de 24 impactos, mientras que el de Norma Moreno presentaba 12, ambos con el tiro de gracia. ¿El por qué? Se dice que Norma Moreno publicó en un diario la corrupción y malversación de fondos en el gobierno de Roberto Guerra Velasco. Inclusive se ha dicho que ella había recibido amenazas. Pues según se dice, comenzaron a aparecer panfletos pegados en las calles con una foto de ella y una leyenda que decía: tenga usted cuidado. Ella es una mujer que se dice periodista, escribe mentiras y le gusta andar con mujeres. Es una lesbiana. Presumiblemente, dichos panfletos fueron elaborados por orden de la Dirección de Comunicación Social del Ayuntamiento. Norma Alicia Moreno Figueroa, de entonces 24 años, fue la primer mujer periodista asesinada por el ejercicio de su profesión. La autoría del crimen le fue atribuida al padrino, pero sea cierto o no, el crimen sigue impune hasta hoy en día. Como dato curioso, mucho se ha hablado de la relación familiar entre el protagonista de este material y el famoso actor hoy fenecido Rogelio Guerra, pues según el libro La Guerra de los Zetas, cuyo autor es Diego Enrique Osorno, en un fragmento del libro, el autor asegura que el padrino de Matamoros es el padre biológico del actor, pero inmediatamente la información fue desmentida por el propio histrión, aclarando que el jefe del Golfo no era su padre y que su padre, en efecto, se llamaba Juan de Dios Guerra, pero se dedicó a laborar como jefe en una estación de ferrocarril y que su padre era originario de Durango. Por lo tanto, esta historia es totalmente falsa. Sería hasta 1991 en que Juan N. Guerra pisó la cárcel, pero solo por algunas semanas, por cargos de evasión de impuestos. Antes jamás había pasado más de unas pocas horas en la cárcel, pero nuevamente salió en libertad. Por cierto, ¿recuerdan la relación de El Padrino con el patriarca de la familia Salinas de Gortari? Pues resulta que en 1989 Raúl Salinas Lozano se reunió con Juan Nepomuceno Guerra y su sobrino Juan García Ábrego
para hacer un pacto y establecer en Villahermosa la sede financiera del Cartel del Golfo. Esto según un artículo publicado por la revista Proceso en el 2003. Respecto a las guerras desatadas por el control de las plazas para la distribución de enervantes, se cuenta que ni el mismísimo jefe de jefes, Miguel Ángel Félix Gallardo, de quien tenemos un interesante mini documental, pudo apoderarse de la zona de Tamaulipas. Hay quienes afirman que, pues no se dejó amedrentar por aquel gran hombre, haciendo referencia a Miguel Ángel Félix Gallardo. En 1996, un periodista norteamericano le realizó una entrevista, en la cual, naturalmente, negó de manera absoluta dedicarse a actividades ilícitas, y en cambio se describió a sí mismo como: Los periodistas escriben mentiras sobre mí. Solo soy un hombre trabajador. No fumo, no bebo y no canto. Juan Nepomuceno Guerra Cárdenas vivió libre y millonario, pero el 12 de julio del 2001, a causa de una insuficiencia respiratoria, su vida expiró en su rancho El Tahuachal de Reynosa, Tamaulipas. En ese mismo lugar fue sepultado. Actualmente, su tumba, a diferencia de los narcos procedentes de Sinaloa, es sumamente sencilla. Es adornada por mosaicos que dibujan la imagen de San Juditas Tadeo, santo al que posiblemente se encomendaba. Asimismo, descansa al lado de su hijo Juan Nepomuceno Guerra Sánchez, a quien procreó con su segunda esposa María Guadalupe Sánchez. Don Juan, como era nombrado, es extrañado y respetado por muchos, como lo es el caso de doña Paula Arcaraz, quien ha manifestado un gran cariño para con don Juan. Como lo vimos, y de manera paradójica, don Juan se fue de esta vida al igual que don Vito Corleone, en su casa, con su familia, de causas naturales y sin pagar por sus crímenes. Y al contrario, en el 2015 se inauguró una calle en honor a su nombre en su natal Matamoros, en la colonia Reserva Territorial Campestre, inaugurada por el entonces presidente municipal Egidio Torres Cantú, hecho que causó controversia. Este video, aclaramos, no es para homenajear a figura alguna, es solo para que historias como esta no sean olvidadas y tengamos en cuenta que detrás del dinero que se genera por estas actividades hay miles de vidas que se han cobrado, dejando a familiares y hogares sumidos en la tristeza.